La filosofía es algo así como la matemática de las palabras. Filosofar no es ni tan ajeno ni tan difícil. Un modo geométrico de refutación. Ahí tengo yo otra pregunta. Urbi et Orbi a la ciudad y al mundo. Hola, soy María Cristina. Yo me considero feminista, pero hasta hace algún tiempo lo era más por íntima certidumbre que por un encuentro profundo con las ideas de las mujeres que primero abrieron ese camino. Este capítulo es por eso muy especial para mí. Leer El segundo sexo de Beauvoir ha sido una oportunidad maravillosa para descubrir la profundidad, las capas intelectuales de un feminismo que ahora profeso con más claridad que antes. Por mí, por todas las mujeres, pero sobre todo por mi hijo, Clemente. Bienvenidos a este diálogo entre Octavio, David y yo sobre el feminismo de Simone de Beauvoir. Doña María Cristina Pimiento. Don Octavio Gálvez. Imagínate que yo siempre había querido empezar este podcast saludándote a ti, ¡Wow! pero diciéndote Doña María Cristina. Doña. Y Doña ahora ya te señora. pusieron Doña María O Cristina. señora Exacto, doña. exacto. Como mi personaje Señora Doña, ahorita. Sí. es señora Doña tu personaje ahora. ¿Cómo te parece que estoy Divino. haciendo de doña? Yo que hacía Divino. siempre los personajes de adolescente rebelde, ahora estoy de señora doña. Miércoles. Sí. Necesito alcanzar a ver pues esa obra urgentemente. Ve, saludemos aquí al filósofo, ¿verdad? Que aquí hay un filósofo en ¿Verdad este que hay? podcast. ¿Verdad Sí, que lo buenas. hay? Ay, que no se Qué me bueno. note. Por fin me... Esta es la, Hola, mi pero amor. qué belleza, porque además este es el primer episodio de los 64 que ya llevamos con este, en los que estábamos Sí. los tres. Sí. Y creo No que podía ser habíamos- mejor el final de la temporada. No, de hecho, en el primero en el que estoy yo, o sea, más que estar los tres, en el primero de Urbi et Orbi en el que estoy yo live, en vivo, porque siempre Sí, de pronto correcto. aparece mi voz por ahí en cortinillas y tal, pero no así. Bueno, no, eso sí. Gracias en por eso sí nos invitarme, acompañas muchas bastante. gracias, muchas gracias, muchas gracias. Les tengo un dato inútil pero divertido, muy temporal, que de pronto no va a envejecer bien, Matías, no tiene por qué no envejecer bien, pero es muy de actualidad, porque tiene que ver con las dos películas de moda hoy en día en el mundo entero, que es Barbie y Oppenheimer. Ujú. Entonces el dato inútil pero divertido es, yo creo que el primero es muy conocido y es que Barbie, la muñeca, la presentaron por primera vez en Manhattan en una feria de juguetes en el año 59. Yo no sabía. Eso No lo sab- sabía. ¿Tú tampoco lo sabías, María? No. Bueno, en 1959. Pero entonces luego dije yo voy a buscar a ver qué pasa con Oppenheimer, porque obviamente pues el proyecto Manhattan es muy famoso y muy conocido, pero mucha gente piensa, me incluyo porque yo pensaba también que el nombre era fortuito, que nada tenía que ver con Manhattan o al menos con la isla de Manhattan, porque en realidad las tres locaciones secretas fueron en otros estados del país en su momento. Pero después me encontré con que efectivamente las primeras oficinas del proyecto Manhattan quedaban en el Bajo Manhattan. Ve, fíjese que yo eso no lo Sí, no, sabía yo tampoco. no lo sabía. Ah. Sí, sí, sí. Aunque nosotros mentamos a Oppenheimer acá en el capítulo de la Bhagavad Gita, ¿no? Sí, señor. Y por ahí se Y, puso esta ajá. semana de moda, ¿cierto? Un reel Sí, de él hablando sí, de Bhagavad Gita. Sí. Y habría sido muy chévere, de hecho, para este capítulo del feminismo habernos visto los tres Barbie, la película, que de Caramba, hecho sí, es de fallamos. esa gran feminista Greta Gerwig, la directora. Pero bueno, lo Eso tenemos hubiera de sido un tarea. buen ejercicio. De Bueno, pronto lo hacemos un hacemos live. después. Sí. Este episodio lo habíamos tenido... A ver, ¿desde cuándo teníamos ganas nosotros de hacer de verdad el episodio sobre Simone de Beauvoir y el segundo sexo? No. Por lo menos unos Creo que dos, yo lo creo que hemos 2 o 3 estado años, pues. Bueno, Sí, 2 años. Yo creo que lo estamos Sí, hace anunciando hace mucho. como 2 Sí. años, Que correcto. incluso en un par de temporadas lo anunciamos en la promoción y después no alcanzamos. Y no alcanzaba por muchas razones. Entre otras porque queríamos encontrar
a una aliada, a una contertulia para ese episodio y fue muy curioso porque la teníamos enfrente de nuestras narices. Sí, pero Era tan obvio que no se nos ocurría a ninguno de los cuatro, incluido pero Camilo. valga la aclaración que estábamos buscando una contertulia experta en The Second Sí. Sex. O Sí. sea, y yo ahí también me parece bien que lo hayas traído a colación porque yo no soy experta en The Second Sex, no soy filósofa. El segundo sexo. Sí, el segundo sexo. No soy filósofa. Y yo aquí, mi rol, me lo leí y mi rol es el de la audiencia femenina, representarla un poco porque eso soy yo en Urbi et Orbi también, una oyente Tal cual. femenina. Delicioso. Completamente ser de yo la acuerdo. que Entonces, pues hayan bueno, elegido. Ujú. mejor dicho, no podemos estar mejor reunidos alrededor de un motivo que este. Entonces, pues démosle a ver, profesor, señor vicerrector, por dónde cogemos aquí este... Sí. Alias mi amor. Empecemos, perdón. Yo le puedo decir mi amor Empecemos también, le puedo porque decir se mi nos amor está también, ¿o yendo no? la mano. No. Por favor, no, gracias. Pero empecemos que se nos está yendo la Hágale. mano de prólogo. A ver, nosotros hacía rato teníamos ganas de tener una conversación sobre el segundo sexo, que es tal vez la obra más filosóficamente importante de Simone de Beauvoir, una de las grandes pensadoras del feminismo del siglo XX. Y hemos pensado en la importancia pues, de traer esta obra y a esta autora a Urbi, en parte pues, porque nos interesa y nos atrae el tema, pero también porque nos estimula pues, el reto de explicar cuál es el calado filosófico, al menos de una versión del feminismo, que es la versión de Beauvoir que nos ocupa hoy. ¿Sí? Entonces, no se trata pues, de una discusión de políticas públicas, por ejemplo, que es materia muy importante, pero que no es lo que nos ocupa, sino de más bien entender qué significa la reflexión filosófica desde la perspectiva de la mujer sobre la cuestión de la mujer y sobre esos temas que tiene para decir alguien de la envergadura de Simone de Beauvoir. Entonces, para empezar por el principio, contemos un poquito quién es ella. Bueno, pero un momento, voy a hacer mi primera interrupción femenina. Mi Dale, amor, a mí me gustaría, antes de que arranquemos, yo quiero saber que para ti y para Octi, ¿cuál fue la experiencia de leer este libro? Porque es que este es uno de esos libros que no es como cualquier novela o libro de historia que de pronto el acercamiento tanto de hombres como mujeres puede ser igual o muy parecido. Yo quiero saber cuál fue la experiencia de cada uno leyendo la Biblia, el feminismo. ¿Qué les suscitó? ¿Cuál fue lo que lo...? Pues si quieres me aventuro yo de Dale. primero. Yo creo que para mí fue un descubrimiento en algunas cosas exquisito y en otras doloroso. Y digo exquisito porque la verdad no quería o no sabía qué esperar y me encontré con una visión filosófica tan interesante en la que se conjugan las ideas del existencialismo, digamos algo casi del método psicoanalítico, una exhaustiva investigación histórica, una habilidad para abarcar esta cuestión de la mujer y de la condición femenina, por así llamarla, en la historia y en el mundo social, pues desde una pluralidad de ángulos que realmente es admirable, pues digamos como logro intelectual. Y digo olorosa, yo creo que sobre todo en 10 dimensiones. Una es la manera tan nítida en la que lo obliga a uno a pensar desde la óptica de las miles de figuras femeninas con las que pues, un hombre como yo ha interactuado en su vida e interactúa en su cotidianidad y con las que nunca me he topado tampoco, en el pasado sobre todo. Es decir, me obligaba a mí, la verdad, a ponerme en los zapatos de mis bisabuelas, mis tatarabuelas, mis abuelas. Y ese ejercicio me pareció revelador y en muchas cosas doloroso. Y el otro ángulo
más que doloroso, incómodo, pero saludablemente incómodo, es, digamos, un señalamiento, yo creo que muy justo, que hace de Beauvoir sobre la manera como, si bien ciertas estructuras sociales de dominación, ¿no? o de sumisión, pues no están en las manos de un individuo. Sí es cierto que en la cotidianidad uno contribuye a la perpetuación de patrones culturales que no son sanos, no desde la malicia, pero sí de una manera más o menos incontrovertible, y uno no puede hacerse el ciego frente a eso. Entonces, mi reacción ante el libro fue como una mezcla de todos esos elementos, y en últimas una dicha por haberlo por fin leído. La verdad es que yo no lo había leído hasta este primer encuentro, fruto del propósito que nos trazamos para hacer este capítulo. Bueno, en mi caso es ciertamente difícil después de una descripción tan amplia y tan completa que hizo el compañero agregar algo, pero yo digamos que yo cambiaría lo doloroso, no porque para mí no lo haya sido, pero para mí antes que doloroso fue impactante. Fue muy sorprendente leer el pensamiento de Beauvoir, porque desde mi posición ciertamente privilegiada, pues uno es que como hombre ni siquiera se hace esas preguntas porque por circunstancias fortuitas y ajenas a uno, a su propia voluntad, pues es que uno ni siquiera tiene que hacérselas. Y ahí era cuando yo pensaba que precisamente por eso es que hay que hacérselas, ¿sí? Desde mi posición de hombre, entonces uno dice, bueno, claro, no, es que a mí no me toca, pero precisamente eso es lo que yo, mientras conocía el pensamiento de Beauvoir, pensaba todo el tiempo ese es un libro para hombres, más que para mujeres, porque al final del día, pues las circunstancias mismas de la mujer, las mujeres las entienden, pero a quienes nos ha costado dificultad, o incluso me atrevería a decir, quienes no hemos querido entender o ponernos a pensar en el lugar del otro, que es una palabra muy importante en este episodio lo será, pues somos los hombres. No soy yo quien lo dice, sino pues el pensamiento feminista en general, pues esta es la piedra angular de esta línea. Y me parece que pues sí es todo aquel que esté interesado o interesada en aprender sobre el feminismo, pues debería empezar por ahí. Me impactó mucho también cómo la vida misma de Beauvoir fue un ejemplo de aquello que ella desarrolla en el texto, y que a lo largo del episodio sé que lo vamos a tocar, pero cómo ella con toda su claridad argumentativa y conceptual también vivía a la sombra académicamente de otro hombre. Y eso, por ejemplo, a mí sí me causó dolor cuando me enteré de aquello. Entonces como que resaltaría eso y obviamente adhiriéndome a todo lo que el compañero dijo. Gracias, María, por hacer esta pregunta al inicio, porque cuando pensábamos hablar de Beauvoir, David y yo coincidíamos siempre, y por supuesto contigo y con Camilo, que no tenía sentido alguno de que dos hombres estuviéramos hablando de Beauvoir sin al menos tener la compañía de una mujer. Entonces, que tú hayas como abierto la conversación por ahí me parece un gran acierto y te lo agradezco mucho. Pues fue algo que siempre, pues que durante la lectura me estuve preguntando cuál había sido su acercamiento, porque comparto esto muy corto y ya, y perdón, disculpa, Octi y mi amor, estar alargando esto, pero es que para mí, y algo que dijo David, me toca como alguna fibra con el tema de lo que despertó en ti de ponerte en el lugar de el otro o la otra o el otro, como lo dicen en el libro, en el lugar de la mujer. Cuando la experiencia que tuve durante toda la lectura fue, es que están hablando de mí. O sea, no tuve que hacer ningún esfuerzo de ponerme en el lugar de nadie, como cuando uno lee, no sé, cuando leí Madame Bovary contigo, mi amor, que había muchas cosas que hablaba de mí y me ponía en el lugar de ella, pero tenía que hacer un esfuerzo de ponerme en el lugar de ella. Es que este es por primera vez un libro en el que creo que se agrupa a
a este género, a la mujer, y somos todas una y nos están hablando a nosotras y todas hemos vivido exactamente muchas de las cosas que se narran en este libro. Entonces, definitivamente pues es una aproximación totalmente diferente y sí, estoy de acuerdo contigo, Octi. Este es un libro que creo que en las nuevas generaciones de las mujeres tenemos muy claro como la necesidad de reclamar nuestro espacio, aclarar nuestro rol, y este debería ser un libro que debería ser de educación para los hombres más que para las mujeres. Pero ahora sí, doy paso al filósofo. No, sí, lo que de pronto para quien nos escucha sin haberlo leído, creo que vale la pena que demos más puntadas sobre el fondo De para acuerdo. Claro que para sí. que Claro sea, que sí. digamos, claro de dónde viene esta apreciación que nosotros tenemos acerca de su valor, de su estima y obviamente de la figura de Beauvoir. Entonces, hablemos brevemente un poquito de ella como para ubicarnos en el tiempo y en el espacio. Simone de Beauvoir nació en 1908, murió en el 86, es decir, es una figura eminentemente del siglo XX, una mujer muy brillante. Fue, no sé si la octava o la novena mujer en pasar una prueba, un examen de filosofía en Francia que se llama el Agrégation. Ella estudió en la Sorbonne, de allá se graduó en el 29 y precisamente en el proceso de estar preparando ese examen fue que conoció a Sartre. Sartre fue la única persona que tuvo un puntaje más alto que de Beauvoir en ese año. Ella quedó de segunda, pero entiendo que Sartre ya lo había tomado una vez. Ah, O sea, ok. que era en el segundo intento. Ah, Era en el segundo intento que había quedado el primero. El hecho es que fruto de ese encuentro de estas dos figuras que terminan convertidas un poco en el centro de gravedad de la intelectualidad francesa de mediados de siglo, pues fruto de ese encuentro pues surge una relación amorosa y afectiva muy, muy profunda, muy investigada, muy estudiada, de la que mucho se ha escrito y mucho se ha dicho. Y entre otras, el propio Sartre y la propia de Beauvoir dijeron y escribieron muchas cosas acerca de los dos. En esencia, lo que los hace, digamos, esa figura tan, o esa dupla mejor, tan interesante es que pues, se trata de dos filósofos brillantes, con unas grandes afinidades en sus aproximaciones a los problemas filosóficos que claramente se nutrían el uno del otro de manera constante, que además tiene una relación que uno llamaría hoy en día un open relationship, que tiene una relación amorosa relativamente abierta. Sartre le propuso matrimonio a de Beauvoir en algún momento, ella le dijo que no, que ni loca, pero acordaron siempre ser lo que Sartre llamaba amantes esenciales, sin que por eso tuvieran que dejar de tener amantes contingentes. Entonces tenían una relación de enorme y estrecha afinidad. Estuvieron juntos hasta sus respectivas muertes, están enterrados el uno al lado del otro en Montmartre, pero digamos que no era un matrimonio monógamo convencional. Y esto es un hecho interesante e importante por razones que luego vamos a describir un poco. De Beauvoir siempre tuvo muy claro que nunca iba a ser mamá y no lo fue, no tuvo nunca hijos. Muy bien, esa es en resumidas cuentas la figura de ella. Hay todo un debate al que aludía Octi sobre la relación intelectual entre los dos, porque Sartre naturalmente era ampliamente reconocido como un gran filósofo, se presentaba a sí mismo como tal, sin ninguna timidez. De Beauvoir en vida decía que ella no era filósofa en realidad. Eso me llamó la atención, que se pensara en ella, exacto, que se pensara en ella como una autora, no como una filósofa, y a veces dijo alguna cosa explícitamente ella, como en el sentido de que muchas de sus ideas en el fondo eran de Sartre. Digamos que hay una gran discusión académica acerca de la originalidad relativa de los dos y qué tanto esos comentarios de Beauvoir de pronto menosprecian sus propias contribuciones y aportaciones a la filosofía. Más que irse uno por esa discusión sin fin y que no ha acabado, a mí lo que me parece muy importante es dejar en claro que hoy
Simone de Beauvoir tiene un lugar en derecho propio en la historia intelectual del siglo XX y en el canon de la filosofía. Y yo creo que hoy no hay nadie serio pues, que dispute la importancia, sobre todo de la obra en la que nos vamos a concentrar hoy, que es El segundo sexo. Es este tratado ambicioso, brillante de 1949, donde de Beauvoir busca responder dos preguntas en apariencia muy sencillas, además muy estrechamente vinculadas. Una es, bueno, ¿y por qué la mujer se ha encontrado siempre en casi todas partes en un estado de sumisión frente a los hombres? Ujú. ¿Por qué los hombres ejercen dominio sobre las mujeres en casi todas las sociedades, en casi todos los tiempos de los que tenemos noticia? ¿De dónde proviene este patrón que parece pues tan apabullantemente universal? Y hermanada con esa pregunta va otra. ¿Y qué es una mujer? Porque evidentemente la presunción un poco oculta, aunque no tanto, de esas dos preguntas es ¿qué de verdad podía haber en los muchos cuentos que los seres humanos nos hemos echado unos a otros, según los cuales la concepción de la feminidad, lo que es ser mujer, explica o justifica esos patrones de sometimiento casi universales? Y por eso de Beauvoir eleva esas dos preguntas. ¿Por qué se dan esos patrones que parecieran universales? ¿Y qué es entonces ser mujer? ¿Y qué relación hay entre esas dos cosas? Ese es como el ímpetu inicial de este libro extraordinario. Es un libro muy largo y fantástico todo, pero largo. Y tiene dos grandes partes. Nosotros nos vamos a concentrar sobre todo en las reflexiones de la primera. De golpe ameritará algún día hacer un capítulo sobre la segunda parte, el segundo volumen, ¿no? El primer volumen es una exploración más, digamos, estrictamente filosófica. Es una expedición a los confines de las ideas que la humanidad ha construido sobre la mujer y cómo esas ideas han servido para justificar, digamos, la condición de injusticia palmaria que es el punto de partida del libro. Pero todo desde una perspectiva más histórica, más sociológica, más filosófica, más conceptual. En el segundo volumen del libro, digamos, está como la cara humana de esa reflexión. Y son las experiencias vividas en primera persona por las mujeres a lo largo de la historia en distintos roles y en distintas etapas de sus vidas. Entonces, digamos que ese segundo volumen le pone rostro, le pone nombre, le pone piel a las realidades muy duras, sí, pero un poco más abstractamente descritas del primer volumen, que es, digamos, donde nos vamos a concentrar, porque es donde ocurre buena parte de la actividad, digamos, marcadamente filosófica del texto. Cris, ¿te parece más o menos justa esa caracterización de las dos grandes partes? Sí, me parece justo. Me parece chévere también de pronto que profundicemos en... Pero me imagino que a medida que vayamos desarrollando las ideas, la importancia de este libro, o sea, ¿por qué este libro es llamado la Biblia del feminismo? Sí, bueno, pues hay una parte de eso que podemos contestar de una vez, y es que nadie había dicho las cosas que de Beauvoir dijo acá con semejante rigor, con semejante contundencia y tan, digamos, tajantemente. En parte porque ella lo hace a través de unos recursos intelectuales, de unos recursos filosóficos que eran todavía muy nuevos. Hay una parte de la introducción que, entre otras, si alguien se intimida con la idea de que este es un libro muy largo, nomás pediría encarecidamente que se lean la introducción. Es absolutamente fantástica, fenomenal y justifica el tiempo y es muy breve. Hay una parte en la introducción muy, muy notable donde de Beauvoir dice que su trabajo lo hace desde la perspectiva del existencialismo moral. Uh-huh. No sé si te acuerdas de eso, Cris, al principio. Sí.
y ella dice, yo estoy haciendo, o mejor, creo que en la traducción del Fondo de Cultura Económica dice más o menos así, la perspectiva que adoptamos es la de la moral existencialista. Todo sujeto se plantea concretamente a través de proyectos como una trascendencia. No alcanza su libertad sino por medio de su perpetuo avance hacia otras libertades. No hay justificación de la existencia presente más que su expansión hacia un porvenir infinitamente abierto, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso significa que ella adopta una perspectiva filosófica que contribuyó a gestar, Claro. que contribuyó a crear, que es la misma que hizo célebre a Sartre en Ser y Nada, que es la misma de Camus, sobre quien vamos a hablar en nuestro próximo taller de lectura. Entonces, hay unos aparatos, unos recursos intelectuales que ella tiene que otros no tenían, y eso tiene mucho que ver con la manera como plantea la pregunta de qué es ser mujer, ¿cierto? Y más todavía la respuesta que propone, que es, digamos, uno de los grandes one-liners de la filosofía, ¿no? Que hace un rato que lo hablamos, Sí. independientemente, tanto tú como Yo lo puedo Octi, decir. Ya sé para cuál dijeron vas. como, esta es la Pues frase, sí. ¿no? Sí. Que es cuál, a No ver. es un secreto el de uno no nace mujer, uno se hace mujer, o sea, uno lo construye la sociedad como mujer, que en inglés es mucho más concreta. La acabo de traducir ahí bien mediocremente. One is not born, but rather becomes woman. Sí. Tú la tienes, de pronto la tienes traducida con más No, bueno, tino. pues digamos ya casi que más que traducida, habría que confesarla en francés, ¿no? On ne naît pas femme, on le devient, ¿no? Ajá. Uno no nace mujer, uno se hace o se convierte en mujer. Sí. Y esa idea, que es, digamos, la gran idea fuerza de este texto, pues pertenece, como estaba un poco explicando, a un clima intelectual que todavía estaba gestándose para el momento en que de Beauvoir propone estas ideas. Es decir, lo que ella dice, con los argumentos con los cuales lo dice, es una cosa realmente muy novedosa, ¿no? Muy novedosa. Sí. Y de pronto, sí. No, dime, mi no. amor. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, lo de la novedad. Incluso para hoy en día, para las nuevas generaciones, o sea, para las feministas jóvenes, eso es una frase muy reveladora y contundente que como que trasciende las generaciones. No es solamente para esas mujeres que no estaban acostumbradas a hablar de esto como con tanta crudeza. De pronto, las Exactamente. generaciones de hoy lo que hacemos es más meditar a raíz de todo esto. Nos han abierto el camino para pensar. Total. Y de hecho, uno se da cuenta de lo potente que era, digamos, la franqueza de Beauvoir también en la historia, incluso del libro como tal. Por ahí Octi me estaba contando hace un rato el tema de las traducciones y lo mucho que eso revela también sobre la recepción y la historia del libro, ¿no, Octi? Cuenta. Sí. No, pues la primera traducción que se hizo de francés a inglés la hizo un zootecnista o un zoologista, compañero. Yo no me acuerdo cuál de los dos, porque... Yo creo que zoólogo. Zoólogo, ni el uno ni el otro. Que no tenía además mucho, digamos, bagaje filosófico y fue el encargado de llevar la obra de Beauvoir, pues, El segundo sexo, del francés al inglés. Y a medida que se han venido depurando ediciones tras ediciones, como que ha sido, diría yo que más cuidadosa la traducción para tratar de interpretar a la autora y lo que decía ella en su lengua nativa. Para Claro, mí es muy difícil dejar de pensar que ese poco cuidado que se le prestaba también tenía que ver con el hecho de que otrora, pues, el pensamiento filosófico femenino no era considerado, no sé si prioritario, pero dudo mucho yo que al propio Sartre le hubieran puesto como traductor a un zoólogo.
Sí. Claro, yo mis sospechas no están infundadas en un hecho factible, pero pues como el sticker que uno manda, no me sorprende, no me lo esperaba, pero no me sorprende. Sí, correcto. Y yo creo que un elemento importante en esa ecuación, Octi, es que los tipos de problemas que de Beauvoir trae a la mesa, ya otros pues los habían planteado, digamos, la cuestión de la injusticia y de la situación de la mujer y la pregunta de qué significa ser mujer y qué es la feminidad. Ya había habido algunos acercamientos a eso antes, pero ciertamente no se había incorporado esa pregunta, digamos, al canon de las preguntas filosóficas. En eso usted tiene razón, había cierto desprecio sobre la importancia filosófica de la cuestión misma. Pero entonces, ¿por qué no nos vamos al fondo de las cosas un poco con esta cuestión de que uno no, o que una persona no nace mujer, sino que se hace o se convierte en mujer? Y hay una frase también de la introducción en la que de Beauvoir nos deja entrever de una, digamos, para dónde va el ímpetu de su reflexión, que es una frase muy, muy, muy diciente. Dice, ¿esta feminidad la secretan los ovarios o está fijada en el fondo de un cielo platónico? ¿Basta el frufru de una falda para hacer que descienda a la tierra? Aunque ciertas mujeres se esfuerzan celosamente por encarnarla, jamás se ha patentado el modelo. Entonces, digamos que el punto de partida de ella es, ok, hay una realidad históricamente apabullante de opresión y de injusticia, de la cual ha sido víctima en casi todos los tiempos y en casi todos los lugares la mitad de la humanidad, las mujeres. Además, es una situación que es distinta de otros incidentes o de otros casos en la historia de la humanidad de opresión entre humanos. Y ella utiliza el ejemplo, digamos, de las desigualdades raciales fruto de la esclavitud y del antisemitismo, ¿cierto? Y dice que hay una gran diferencia, y es que en todos esos casos, en esos dos y en otros que se les parezcan, siempre hay un hecho, hay un momento, hay algo que ocurre históricamente que genera, digamos, la divergencia, que genera la opresión de los unos para con los otros. Eso es rompedorcísimo. Claro, porque digamos que ese hecho de que sea una relación de opresión un poco históricamente, contingente, sea un accidente histórico, permite, digamos, que todo el mundo logre rastrear un momento en la historia en el que no se había dado ese rompimiento. Y además permite que las personas que padecen esa injusticia que en algún momento se inicia, también desarrollen una especie de sentido de solidaridad, de pertenencia a un grupo pues, que padece esa injusticia. Y ahí dice la gran diferencia en el caso de la mujer es que siempre ha sido así. No hay memoria de casi ninguna sociedad, en casi ningún lugar del mundo, donde no haya sido así desde siempre. Y ese hecho le da a la actitud, digamos, injusta y opresiva frente a la mujer un cariz de naturalidad, una apariencia de naturalidad. Pues si así ha sido siempre y si así es en todas partes, pues ha de ser porque hay algo en la esencia de lo que es ser mujer que da cuenta de su supuesta inferioridad. Y al existir, digamos, esa presunción de naturalidad, y al ser tan extendida en el tiempo y en el espacio, y al hacer parte de la fibra misma de la cultura y de la civilización, pues ocurre, dice de Beauvoir, que las propias mujeres, digamos, en lo que es la cúspide de la experiencia y la injusticia, pues han llegado a ver esas justificaciones espurias como verdaderas, como ciertas, sobre sí mismas. Y todos esos factores conspiran para evitar que haya un sentido del nosotras, un sentido de la solidaridad como el que puede existir en otros grupos humanos que padecen injusticia y opresión. Y no solamente lo que estás proponiendo de como la normalización, la norma, ¿cierto? Sino también que ocurre que hay privilegio para unas y las que son privilegiadas
como existe en otros casos, como en el tema de la esclavitud, como en otros temas pues de un calado muy, pues que no vamos a entrar acá en discusión, pero que en la mujer resulta que se normaliza y es más difícil que se unan como grupo por el tema de que hay privilegio se percibe como privilegio el ser mujer y tener esos comportamientos adheridos. Sí, estoy siendo... Sí, claro. O sea, digamos que hay unas dinámicas, sí, hay unas dinámicas sociológicas que hacen que obviamente la relación de las mujeres frente a esta circunstancia de iniquidad no sea la misma en todos los casos y que, digamos, desigualdades dentro del grupo humano que ya es tratado como desigual pueden contribuir a la perpetuación de esa desigualdad. Y de hecho, exacto. Perdón, ¿me estoy yendo del tema o va en línea con lo que tú estás hablando de por qué este es un caso que trasciende los tiempos y las generaciones al ser normalizado? Es totalmente parte de la explicación. Pero digamos que lo que le interesa a de Beauvoir es menos dar cuenta de los mecanismos sociológicos específicos que han perpetuado esa realidad y tratar de llegar a, bueno, ¿cuál es el fondo filosófico del problema? ¿Por qué? ¿Cómo es posible? O sea, ¿qué ocurre casi que en la mente, en el alma, en el espíritu humano que permite que esto se dé? O sea, ¿qué pasa a ese nivel? Y ahí es donde esos recursos intelectuales de los que hablamos ahora, Chris Octi, del existencialismo, se vuelven súper potentes para ella. Porque digamos que en muy resumidas cuentas, la respuesta de Beauvoir es que los hombres hemos hecho de la mujer el otro. Sí. Y al hacer de la mujer el otro, digamos, estamos negándole a la mujer, o le hemos históricamente negado a la mujer, su lugar como sujeto en paridad de condiciones con nosotros. Y obviamente entra a jugar exactamente lo que tú estabas apuntando, mi amor, que es qué pasa cuando el otro, digamos, se come el cuento de que es otro. Exacto. Y entran a jugar todas esas dinámicas de perpetuación, ¿cierto? Exacto. Y de pronto, si les parece bien, podemos explicar un poquito qué es esta idea del otro, de la otredad o alteridad, como se le dice a veces por su raíz en latín, como para entender de qué va aquello. ¿Les parece? Dale. Totalmente. La idea originalmente es de Hegel. A los existencialistas les fascinaba Hegel y de hecho de Beauvoir no solamente lo leyó, sino que leyó a un estudioso de Hegel que se llama Alexander Kojève, que fue muy influyente en Francia pues en estas décadas de los 30, de los 40, de los 50. Hegel, en su Fenomenología del Espíritu, tiene un pasaje que ha sido de suma importancia en la historia de la filosofía, de mucho impacto en Sartre, en de Beauvoir, como ya vamos a ver, en Marx, que es la idea de la dialéctica del maestro y el esclavo. Creo que hemos aludido a ella en otro par de capítulos antes, ya no me acuerdo exactamente en cuáles. Pero básicamente Hegel propone la siguiente idea. Dice, mire, un ser humano no puede, digamos, formarse una noción de sí mismo y ser él o ella misma quien valide esa noción, ¿cierto? Si yo me echo el cuento, vamos a poner un ejemplo sencillo, yo me echo el cuento de que soy pintor, ¿no? Y que soy un buen pintor. Yo puedo conferirme, digamos, esa concepción de mí mismo. Pues tomo la decisión o me persuado de que soy pintor. Pero no basto yo para confirmarme que en efecto lo soy, ni mucho menos que en efecto soy un buen pintor, ¿cierto? Sí. Para confirmar
la validez de las nociones que uno tiene de uno mismo, es necesaria otra persona, otra conciencia. Tiene que haber un espectador interlocutor que más o menos me diga, en efecto usted es un buen pintor o en efecto usted es pintor, pero así es malo, ¿cierto? Claro. Sí, tiene que ser un referente. Exactamente. Estoy reduciendo pues a su expresión más Pero parvularia. sirve bastante para el Lo que efecto. dice Hegel, pero la idea es que las conciencias, si los seres conscientes, los seres humanos, en realidad no podemos existir aislados y solos. Es imprescindible que haya otros. Y estos otros son imprescindibles para confirmarnos en las concepciones que tenemos de nosotros mismos o invalidarlas, ¿no? Porque podemos estar equivocados. Y por lo tanto, los otros tienen un enorme poder sobre nosotros. Ojo, el otro tiene el poder de validar o invalidar mis concepciones de mí mismo. Y por eso, dice Hegel, y esto es una idea que recogen tanto Sartre como de Beauvoir, la relación entre seres humanos es una relación en el fondo de conflicto, donde yo dependo y necesito del otro, pero le tengo terror un poco, porque el otro tiene un poder extraordinario sobre mí, que es el de formarse un concepto cerca de mí. Y por lo tanto validar o invalidar el concepto que sobre mí tengo yo. ¿Sí? Sí. Y esa relación, digamos, de tensión, de conflicto con el otro, da lugar a una cosa que Hegel llama la dialéctica del maestro y el esclavo. Y la idea es básicamente que ese conflicto llevado a su punto más absurdo y más extremo hace que una persona quiera esclavizar a otra para obligar a la otra a confirmarlo en sus autoconcepciones. ¿Sí? O sea, yo supero ese miedo y ese conflicto y ese temor de lo que el otro pueda validar o invalidar de mis autoconcepciones, sometiendo al otro a mi propia voluntad, ¿cierto? ¿Bien hasta ahí? Sí. Bien hasta ahí. Bien. Ahora, Hegel además dice que esa solución es absurda, porque obviamente cuando el otro me confirma en mi autoconcepción porque es esclavo, pues es una confirmación que no vale nada. Esta es como la paradoja de los poderosos, ¿cierto? Rodeados de lo que uno en inglés llama yes men, ¿no? Los lacayos que a todos le dicen que sí, que le dicen que todo es maravilloso. Este es el emperador desnudo, ¿no? Sin ropas. Sí. Pero cuando se percatan de dónde viene esa validación, se dan cuenta pues de cuán poco vale, ¿no? Entonces la dialéctica del maestro y el esclavo lo que señala en Hegel es esa relación de tensión donde lo que yo soy, o mejor, la confirmación o invalidación de lo que creo que soy depende del otro. Por lo tanto, el otro es un poder frente a mí, tiene una autoridad respecto de mí muy profunda y que me produce angustia, física angustia. Y eso, digamos, explica el deseo o la necesidad humana de someter al otro hasta cierto punto, pero como en el punto del sometimiento es en últimas que me validen mis autoconcepciones, pues el sometimiento tampoco es un camino del todo viable y se hace necesario preservar en el otro suficiente autonomía y suficiente libertad para que su validación de mis autoconcepciones pues sea efectivamente validante, sirva. Entonces, perdón, tú estás diciendo que es de todo esto donde puede venir la teoría de Beauvoir del otro sexo. Sí. O sea, sí, la mujer es la que valida, así. la mujer es la que valida al hombre por lo que el hombre le endilga. Exactamente. Pero no por lo que el hombre le endilga a la mujer, sino porque lo que el hombre se dice a sí mismo sobre sí mismo. Sobre sí mismo. Y digo, y para ser claros, no es que yo crea que de allá pueda venir. Sin duda viene de allá. Ya. O sea, de Beauvoir en esto es muy intelectualmente transparente y reconoce su deuda para con Hegel. Lo mismo hace Sartre. Digamos que eso es una realidad de apuño. De allá viene. De allá viene la idea de tratar de interpretar las relaciones interpersonales desde esa perspectiva de lo que significa ser un sujeto
que depende de otros para su validación en el estatus de sujeto y de esas relaciones de conflicto y de tensión y de la importancia del reconocimiento y de la libertad en esas dinámicas. Todo ese, digamos, clúster de ideas viene de Hegel, viene de la fenomenología del espíritu. Ahora, lo que es absolutamente novedoso es exactamente lo que tú acabas de decir, mi amor, que es coger como esa infraestructura conceptual y decir, esta es la manera de entender el problema de la feminidad. Esta es la manera. Aquí lo que ocurre, básicamente, es que los hombres han construido una noción de lo femenino, lo que de Beauvoir llama el mito del eterno femenino. Además, una noción llena de contradicciones, llena de inconsistencias, para tratar de convertir a la mujer, digamos, en ese punto medio que el maestro o el esclavista hegeliano no logró. El punto medio entre suficientemente sometida para ser fuente inagotable de validación, suficientemente libre para que esa validación valga de algo, sirva de algo. Y entonces, de Beauvoir emprendió una tarea realmente magistral para mostrar cómo ese mito de lo eterno femenino, esa idea de qué es ser mujer, sirve ese propósito, digamos, psicológico. La explicación filosófica de la injusticia aparentemente universal de la mujer es que fruto de unas contingencias biológicas que en sí mismas no tienen por qué conducir a la injusticia y a la opresión, fruto de esas contingencias, digamos que los hombres tienen la oportunidad de construir el mito de lo eterno femenino para montar a todo el mundo, montarse a sí mismos y montar a las mujeres también. Y hablemos de cuáles son esas contingencias. Claro, pero antes de eso, para redondear la idea, montar a todo el mundo, a las mujeres y a los hombres mismos, en una idea de lo eterno femenino que sirva para que la mujer sea siempre ese espejo en el que el hombre se mira y dice, ¿cierto que soy una maravilla? ¡Ay, gracias! Y por eso es que de Beauvoir dice que la mujer es el otro, no en el sentido de que efectivamente lo es en esencia o por naturaleza, mucho menos en el sentido de que deba hacerlo. Dice, la realidad histórica es que el hombre ha hecho de la mujer su otro, su espejo. El espejo, su objeto, exactamente, como lo dice también ahí, exactamente, su objeto. Su objeto. Y el hombre es el sujeto. No es uno más, es el que se vale del objeto. O sea, cambiaría en la concepción si fuera es una más o uno más, un individuo más. Pero este es otro que es objeto del primero, supuestamente. Correcto. Muy chévere, muy interesante que has hecho este recuento. Yo no sabía esto que estás contando, pues, y no tengo por qué saberlo porque es que mis antecedentes filosóficos arrancaron contigo. Y ahí van muy bien. Más o menos. Los míos o más también. o menos. Pero me parece muy chévere porque... María, compartimos esa relación romántica con la filosofía. Me parece muy chévere que has hecho este entrelazado porque claro, está la radiografía, está súper transparente esto que tú estás diciendo de Hegel a lo largo de todo el libro con ese tema. Y pude conectarlo del sujeto-objeto que describe Simone de Beauvoir en el libro. Y bueno, y de pronto, mi amor, volvamos a eso del todo explícito antes de que pasemos a otros los puntos. Pero, ¿por qué esta relación entre otro y objeto? ¿Sí? Porque si nos volvamos al caso de lo que habla Hegel, ¿cierto? Ser sujeto, ¿de qué se trata ser sujeto? Fundamentalmente se trata de ser libre. Claro. De ser libre. Acuérdense ese pedacito que leí ahorita desde la introducción del segundo sexo, donde dice, exacto, este es un texto escrito desde la perspectiva de una moral existencialista. ¿Qué es lo más importante? ¿Cuál es como dirían en inglés, the name of the game? ¿De qué se trata todo este asunto de estar vivos y de vivir? Se trata de ser libres. Se trata de la libertad, que es otra posición además marcadamente existencialista. El sujeto es el que es libre. Yo meto la cucharada ahí un rapidito y usted verá cuando la acomoda. Eso me llamó mucho la atención, porque ella habla, por ejemplo, de la renuncia a la libertad por la felicidad.
Claro. Y eso me abrió los ojos bastante en ese momento cuando leí eso. Exacto. Y ¿sabe cuándo de verdad vamos a tener buena respuesta a eso? En nuestro taller de lectura cuando hablemos del mito de Sísifo, que tiene muchísimo que ver con esto. Ok. Entonces, el tema aquí es que el ser sujeto es ser libre, ¿cierto? ¿Por qué el ser humano tiene esa sed de reconocimiento, esa sed de validación de un otro? Porque es la única forma de confirmar que soy un sujeto libre, ¿cierto? Pero, y este es como el punto de la discusión de Hegel, la validación solamente cuenta si viene de otro sujeto que me confiere esa validación en igualdad de libertades, ¿cierto? Entre más libre quien me valida, más vale, ¿no? Sí. Eso pues es una realidad de la cotidianidad. ¿Sí? Que a uno, no sé, que un subordinado jerárquico lo felicite a uno por el buen trabajo que ha hecho es muy distinto a que el competidor lo felicite, ¿cierto? El subordinado jerárquico en esa dinámica, digamos, no confiere la validación con igual libertad presuntiva que el otro. Entonces, el juego acá de los hombres, y esto tiene mucho que ver con las ambivalencias y ambigüedades del mito del eterno femenino, es, vuelve y juega, ¿cómo hago de la mujer? ¿Cómo preservo en la mujer suficiente subjetividad, suficiente libertad, pero cómo, digamos, la limito para que esté siempre, digamos, sometida a validarme como quiero que me valide? Y eso es lo que quiere decir de Beauvoir con volver a la mujer objeto. Es no querer conferirle el mismo grado de libertad que me hace a mí como hombre ser un sujeto. Y esto, perdón si me salto con esto a la conclusión, pero para que podamos ya irnos en digresiones de otro tipo, esta es la razón de fondo, la razón filosófica de fondo, por la cual el segundo sexo de Beauvoir y sus conclusiones son un argumento para la liberación de la mujer tanto como para la liberación de los hombres. Y ella lo dice explícitamente al final del libro. Así lo dice. Así lo dice. Aquí hay una oportunidad de liberación para todo el mundo. Porque es que, a ver, no hablemos de la injusticia padecida por la mujer y que, digamos, recorre ella en minucioso detalle durante todo el libro. Al final llega y dice, venga, pero detengámonos a pensar qué empobrecida la vida de los hombres que derivan su sentido del yo y la validación colectiva de sus supuestas ventajas y atributos de un sujeto menguado, de un sujeto coartado en sus libertades. Y tiene una frase bellísima porque en algún momento dice, los hombres históricamente lo que han hecho es cortarle a la mujer las alas para luego poder reprocharla por no saber volar. Pero, ¿cuánto mejor no sería un mundo donde el reconocimiento fuera mutuo, recíproco, perfectamente libre, y en eso pues gana la mujer, obviamente no hay discusión, pero ganan también los hombres? Entonces esa dinámica del reconocimiento y la mutualidad a partir de esas ideas de Hegel creo que explica ese arco completo, el diagnóstico filosófico del problema y también un poco el puerto de llegada de la conclusión. Mi amor, creo que ibas a decir y lo dice textualmente, liberar al hombre del yugo. Pero tú crees... Claro. Bueno, dos cosas, que yo no estoy acostumbrada a esto de estar pidiendo permiso, que voy a meter la cucharada, que voy a interrumpir. David, de hecho, en nuestras conversaciones típicas, a veces no lo dejo terminar de decir la frase y eso desespera. Pero, no, eso es solamente para que no quede difícil después la edición de los audios. Ya lo sé, pero nada más. Ya lo sé, pero bueno, estos son los riesgos de invitar a alguien por fuera del sistema. Lo que quería, dos cosas. Uno, me parece que con lo que con lo que dices de qué forma la mujer valida la existencia del hombre y es ese espejo que necesita el hombre, ¿cierto? Ese objeto, ese otro, es que la tiene muy fácil también, porque es que le puede dar poquitas libertades como, bueno, no, sí, ve y trabaja, bueno, no, sí, ve y vota, pero igual que si tu condición fisiológica es quedar embarazada y menstruar. Entonces casi que ni siquiera es, según el hombre, culpa de él y la tiene muy fácil excusado en la naturaleza. Claro, y ese digamos que es uno de los primeros argumentos que de Beauvoir, digamos, coge
para examinar en el libro. Porque obviamente, ¿cuál es la respuesta fácil a la cuestión de la mujer? Es que la mujer es biológica o naturalmente inferior al hombre, ¿cierto? Esa es la respuesta fácil, la respuesta entre comillas obvia en muchos momentos de la historia. Y de Beauvoir dice dos cosas muy importantes y que son muy polémicas y lo son incluso a la luz de feminismos contemporáneos distintos del de ella. Lo primero que dice es que la diferencia entre hombres y mujeres, entre los sexos biológicos, es irrefutable. De Beauvoir nunca niega que hay una diferenciación biológica real entre hombres y mujeres. De acuerdo. Eso no está en discusión, ¿cierto? Sí. Tampoco está en discusión que es una diferenciación que pone a la mujer, sobre todo en ciertos estadios de la civilización, en una cierta desventaja, exactamente lo que tú has dicho. O mejor, como en la paradójica posición de ser aquella de la cual todo depende, porque la preservación del clan, imaginémonos pues, no sé, la situación en la edad de bronce, pues, o la de hierro, la preservación del clan, del pequeño grupo familiar con una tasa de mortalidad absurda y una tasa de mortalidad infantil aún más absurda. Y eso, mi amor, depende porque de qué. de hecho, en esos tiempos, como lo describe en la parte de la historia, en los hechos y mitos del primer volumen, en esa época no les interesaba perpetuar el clan, ni la raza, ni nada distinto a vivir el presente y a sobrevivir, y tocaba era salir a luchar y a pelear con el tigre seguramente, no sé. Y precisamente por eso aún más débil era entonces la mujer al quedar embarazada y al tener que menstruar. Correcto. Entonces, digamos que de Beauvoir reconoce todo eso. Dice, mira, hay una realidad, una diferencia, digamos, en la masa corporal promedio, en la fuerza muscular, en fin, ¿cierto? Y hay unas diferencias entre ellas, digamos, lo que significa la menstruación como un fenómeno recurrente para la mujer, el impedimento físico que produce el estar embarazada y luego, digamos, el cuidado de un recién nacido. Todos esos son hechos biológicos que desde el punto de vista de Beauvoir son ciertos y son incontrovertibles. Ahora, de Beauvoir también dice una cosa, y ahí en eso cita a otro filósofo del mismo círculo de ella y de Sartre, Merleau-Ponty, que dice, el ser humano no es una especie natural, sino una idea histórica. Los seres humanos sí somos una especie y sí tenemos unos determinantes biológicos, pero ese es apenas el inicio de la historia. Nada acaba allí. Nuestra condición biológica no se interpreta a sí misma, no tiene un carácter axiológico de manera intrínseca. No hay nada en esas diferencias biológicas que son ciertas que produzca que unas sean asociadas a la superioridad y otras a la inferioridad. Entonces, de Beauvoir, ahí viene la segunda tesis. Dice, sí, hay unas diferencias biológicas palmarias entre los sexos, no son discutibles, no se pueden negar. En ciertos momentos de la civilización, digamos, han dado pie para la construcción de ideas de la debilidad relativa de la mujer. Pero la biología nunca bastará como explicación para el fenómeno que estamos tratando de entender. Y sobre todo, la biología no basta para especificar qué es ser mujer. Y por eso es que uno no nace mujer. Porque claro, uno nace con la especificación genética y morfológica o fisiológica del cuerpo, digamos, en sus determinantes sexuados, pues lo que nos hace hombres a unos y mujeres a otros desde el punto de vista sexual. Pero de ahí no se sigue nada. Es un poco lo que dice de Beauvoir. De ahí lo que viene es una cantidad de construcciones culturales, un ejercicio de construir mitos sobre esos cuerpos. Ese es el propósito de esta idea o el mito del eterno femenino, que es una especie de depositario de todos los anhelos y miedos contradictorios de los hombres que permiten caracterizar a las mujeres.
o a la mujer, mejor, a la mujer. Y está lleno de contradicciones y de Beauvoir juega con eso. Algunas, yo creo que además de increíble actualidad. Dice, mire, nada más contradictorio que la manera como un hombre suele pensar acerca de su madre, de su esposa, de su hermana, de su amante, de una prostituta y de su suegra. Ujú. ¿No? Son personajes de un carácter antagónico en las actitudes que pueden suscitar en muchos hombres, pero todas en cierto sentido son la mujer, ¿no? Sí. Entonces es como si uno echara una licuadora las posiciones más ambivalentes posibles. Y un ejemplo que utiliza muchísimo de Beauvoir, que me lo recuerda el comentario que me hiciste ahorita, mi amor, es el de la menstruación, ¿cierto? Es la asociación de la mujer con la naturaleza, con lo natural. Y resulta que la naturaleza es a la vez Es una mujer. fuente de todos los bienes, pero también fuente de las más graves tragedias y del terror más íntimo de los seres humanos. Ujú. La naturaleza es la que nos mata y es la que nos da vida. Ujú. Y entonces el volcar todo esto sobre la mujer es ese proceso de construcción lento, pero que está, digamos, subcutáneamente aún en nuestra vida cultural y civilizada, es este mito de lo eterno de femenino. Y ella, parte del ejercicio que hace es coger todos los símbolos de la feminidad para tratar de mostrar cómo se expresan en ellos ese tipo de contradicciones. Por ejemplo, ella tiene un ejemplo que es muy polémico, que es el de la Virgen María en la tradición católica. De Beauvoir creció en una familia católica, era atea, pero estudió en un colegio de monjas y tuvo una formación católica muy, muy rigurosa en su infancia. Y dice sobre la Virgen María una cosa pues muy, muy, muy intrigante y fuerte también. Dice que la figura de la Virgen María en la tradición católica es la rehabilitación de la mujer a través del logro de su propia derrota. ¿No? Es toda esa suma de contradicciones que se depositan en lo eterno femenino. En el eterno y por eso femenino. la biología es cosa a la que hay que mirar a la cara, no negarla, ¿no? Y de Beauvoir tiene unas cosas fuertes para decir. Yo no sé, mi amor, a ti que, por ejemplo, ¿qué te produjo eso? Cuando ella habla de la maternidad como servidumbre, de la tiranía de la especie que le impuso a la mujer el yugo del embarazo y del parto y de la crianza pues en la infancia más temprana, sobre todo la lactancia. En ese momento, lo primero que pienso es la razón por la que yo estoy de acuerdo con el aborto, porque es ahí donde se puede encontrar una libertad y de pronto una respuesta a esa pregunta que también se hace en el libro de cómo puedo ser mi propia mujer. O sea, cómo en medio de todo esto puedo ser mi mujer. Eso fue lo que me produjo el tema de la maternidad. Enseguida como que me vuelco con más radicalismo al tema de estar de acuerdo con el aborto. Y ahí es donde hay obviamente un salto lógico muy importante, ¿cierto? La frase que tanto tú como Octi identificaron que es la frase del libro, ¿no? Uno no nace mujer, uno se convierte o se hace mujer, ¿cierto? Pero se convierte o se hace mujer en el sentido de que termina asumiendo toda esta amalgama de roles, expectativas, imposiciones, limitaciones que se conjugan en ese mito de lo eterno femenino, que es una construcción fundamentalmente de los hombres, con el fin de satisfacer esa íntima necesidad psicológica del reconocimiento, para lo cual se necesita un otro, un poco libre, pero un poco sometido a la vez, por las razones que ya ahondamos, ¿cierto? Entonces, eso es lo que significa hacerse o convertirse en mujer. Pero el gran salto después que de Beauvoir es, bueno, si nos damos cuenta que el ser mujer o la feminidad es una construcción en ese sentido, ¿sí? Es un fenómeno que sí es históricamente contingente, que no es reflejo de una esencia, digamos, en el cielo platónico, ¿no? Para volver a aludir a esa frase que leí también de la introducción del libro. Si eso es así, significa que como todo lo que es artificial en el ser humano, pues es susceptible también de cambio y de reevaluación.
¿sí? Porque pues, los mitos también se pueden reemplazar, se pueden caer y pueden construirse nuevos mitos. Obviamente son procesos culturales complejos, largos, no siempre explícitos. Seguramente las más de las veces no son exitosos cuando son explícitos, no sé. Pero no están escritos en los genes. Y eso significa que la gran posibilidad que se abre cuando uno reconoce que no se nace mujer, sino que se hace mujer, es que se puede hacer mujer o convertirse en mujer en otro sentido completamente distinto de la feminidad, que es a donde va esa pregunta que tú te hacías, mi amor, de, o sea, ¿cómo puedo ser one's own woman, ¿no? Una mujer propia. Es decir, Mi mujer, sí. Quiero ser mi mujer. mi mujer. Exacto. Exacto. Y la oportunidad de que esa pregunta siquiera sea inteligible la da el diagnóstico de Beauvoir, de decir, ¿hay una realidad biológica? Sí, pero sobre esa realidad biológica está construida, digamos, la torre de Babel de la civilización. Y esa torre se puede tumbar, se puede volver a construir, se pueden reemplazar partes, etcétera, etcétera, ¿no? Y fíjese, Octi, esto de hecho tiene mucho que ver con una cosa que hablamos usted y yo hace mucho rato en el discurso sobre los orígenes de la desigualdad de Rousseau. Ujú. ¿Se acuerda que hablamos mucho de esa diferencia entre lo natural y lo artificial? Sí. Y de Beauvoir está capitalizando ampliamente el hecho de que la condición humana precisamente tiene todo que ver con la perpetua amalgama entre lo natural y lo artificial, o mejor, la imposibilidad de escindirlos. Entonces, de Beauvoir a cualquiera que diga, no, es que esta historia de exclusión, etcétera, etcétera, se explica porque es que la mujer esencialmente o naturalmente es esto o aquello. Sí, Ante está eso predeterminada a. ante eso responde de Beauvoir con las mismas armas que en su momento esgrimió Rousseau. Si en un momentico es que la cosa es más compleja. En Sí. la realidad humana, el artificio define la manera como natura se expresa. Lo que parece natural tiene a veces mucho de artificio. Y ese proceso de decomposición, casi que habría que decir de deconstrucción de la idea de lo que nos parece lo femenino, esencial y naturalmente, es exactamente el gran logro filosófico de esta obra. Y fíjese que ese concepto que usted dice, lo natural, tiene probablemente tenga mucho de artificio, es cuando ella aborda qué es lo débil, que es el concepto de debilidad. Exacto, exacto. Entonces, pero se da por natural porque es un lugar común. Claro. Pero qué tan artificial es entender eso. ¿Cuántas mujeres no hay más fuertes, incluso físicamente, que muchísimos hombres? Pero se da además, por sentado. Se da por sentado claro. lo otro. Yo no quiero dejar pasar decir algo, y es, me llega bastante, ni siquiera sé cómo calificarlo, me llega mucho o muy hondo, eso es lo que quisiera decir, como lo que acaba de decir hermana Cristina, bajo su condición, bajo su propia versión de su mujer. O sea, Clemente, el hijo de ustedes, tiene menos de un año. Entonces me llega muy hondo aquello que dice María Cristina. O sea, no es que esté predeterminada ella porque así lo quisimos nosotros, o sea, que ella es mujer porque es mamá. Esa es otra discusión. Eso hace parte de su autonomía y su individualidad. Uh-huh. Sí. Entonces me llega mucho, me llega profundamente. Que no quería dejar pasarlo en la grabación, resaltarlo, porque me pareció bastante importante. Yo creo que acá nos podríamos quedar y sería delicioso incluso tener esta conversación en persona los tres con una cerveza. O con 2. O con 3. O de una vez las 5. Y con más mujeres, con nuestras mamás, con nuestras mamás, sí. con nuestras Imagínate. abuelas. Lo que dijo David al principio, con las tías, con las abuelas. Es que yo quiero decir una cosa antes de que nos vayamos. David se leyó este libro cuando yo estaba durante mi embarazo, casi que hacia el final de mi embarazo, y los primeros días de nacimiento de Clemente, David terminó este libro.
Y no sé qué tanto haya afectado su manera de pronto de acercamiento hacia la etapa que íbamos a comenzar. Yo como madre, él como padre, pero sobre todo él viéndome a mí en mi eterno femenino. Pero sí recuerdo, mi amor, verte a ti muy, muy afectado y muy reflexivo sobre la realidad que otras mujeres en tu vida tuvieron que enfrentar. Sí, total. Es un libro Total. que de verdad sacude todavía, sacude de generación en generación, y es porque a pesar de que estas cosas ya se han dicho, pueda que ya han perdido su relevancia porque ya se ha avanzado en X o Y cosas, es una batalla que se sigue dando. Es que lo que también decías tú hace un momento, esto es la batalla más larga de todos los tiempos. El de la mujer, de la liberación femenina. Invita muchísimo la meditación, y yo te agradezco también a ti, David, aquí en vivo, que me hayas regalado mi propia habitación. Creo que sería la traducción. Una habitación propia, creo que es en español, una habitación propia de Virginia Woolf, porque para mí hoy en día sí la liberación femenina tiene todo y mucho que ver con la afectación, con lo económico, con el factor económico de poder tener uno esa... es que la capacidad de decisión se reduce a si puedo hacerlo o no económicamente, sobre todo para una mujer que hasta ahora se nos están abriendo distintos campos de profesiones. Quería decir eso porque además de Beauvoir dedica un capítulo muy largo en la historia, en los hechos, con respecto a cómo se desaceleró el involucramiento de la mujer en la economía, que eso nos atrasó muchísimo. Aqueste es mi parecer. Esa es la nueva frase de esta casa, Octi. Sí, aqueste es mi parecer. No, mi amor, creo que ya lo que acabamos de hacer en este capítulo es más o menos los 5 pelagatos ya entran todos a la alcoba. Ah, sí, también. Más o menos. Prácticamente. Además porque hasta la que este es mi parecer es una intimidad nuestra pendejísima, pero pues para no dejar a la gente colgada de la brocha. María Cristina, esa obra de teatro a la que al principio aludieron Octavio y tú, mi amor, como si todo el mundo estuviera enterado, está presentándose en este momento en Nueva York con el repertorio español, con una obra de Sor Juana Inés de la Cruz, una obra bellísima, en verso, y utiliza, como a veces hago yo en este podcast y a veces me lo han recalcado algunos oyentes, utiliza vocablos un poco arcaicos como el aqueste. Y entonces, como el acuyá también. María Cristina, o el acuyá. Entonces María Cristina se burla, se divierte con Sor Juana Inés y a la vez se burla de mí con el aqueste es mi parecer. Uno de mis personajes, no, tengo un solo personaje. Una de las líneas de mi personaje es aqueste es mi parecer. Entonces, muchachos, aqueste es mi parecer. Necesitamos la plateca para podernos entonces, de verdad, poder movilizar con más fuerza en esta larga lucha femenina. Y ese es un tema, Octi, Cris, que podremos también tratar el día en que podamos hacerle un capítulo al segundo volumen del libro. Estuvimos muy concentrados como en el grueso filosófico del primer volumen, porque entre otras cosas una de las grandes características de Beauvoir y de la tradición feminista en general es insistir en que la libertad no puede ser cuestión únicamente del acceso formal a derechos abstractos. Uh-huh. Fuera de los derechos abstractos o el acceso formal a ellos,
tiene que haber posibilidades reales de disfrutar los bienes que esos derechos permiten. La libertad está, digamos, situada en la particularidad de las circunstancias de las personas. Y por eso, de hecho, en la filosofía feminista en general, se le confiere un enorme valor a lo que podría en otros ámbitos parecer reflexión anecdótica, que es el segundo volumen del Segundo Sexo, que es este recorrido por figuras de la literatura, de la historia, personas conocidas de Beauvoir, sobre realidades individuales, pero que reflejan la importancia de pensar en la libertad o en la liberación como una ambición cuya materialización concreta supone muchas cosas más allá de la posibilidad formal de acceder a ciertos derechos o privilegios. Exactamente lo que tú dices. Puede que toda mujer hoy tenga derecho a una cosa o la otra. Sí, puede que en los días de Virginia Woolf, puede que en los días de Virginia Woolf toda mujer tuviera derecho a escribir un libro, pero sin a room of one's own, sin un cuarto propio, pues ¿cómo lo escribe? Entonces, eso que tú dices es súper importante en toda esta tradición y yo creo que va muy al núcleo, al corazón de ese segundo volumen al que, bueno, hagámoslo en la siguiente temporada. Les propongo una cosa para el cierre del capítulo. ¿Por qué no cada uno le dedica este capítulo a una o a dos mujeres en su vida? Comienzo. Yo se lo voy a dedicar a Janis Martínez y a Luciana Pimiento, mi hermanita y mi mamá. Yo te sigo, pues me leíste el pensamiento, yo se lo voy a dedicar sin lugar a dudas a mi mamá, Gloria Villegas, y a mi sobrina, que se llama Sara Luque. Mierda, bueno, pues no, es que yo se lo dedicaría a todas las mujeres de mis afectos. Pero creo que empezaría por mis abuelas. Y seguiría por mi mamá, por mi hermana y por Cris. Mi amor. Pero ¿saben? Y por una chiquitica que nació, Matilde. Pero ¿saben ustedes a quién yo le compartiría este episodio con bastante entusiasmo? ¿A quién? A mis amigos hombres. No, pues por favor, es que lo más esencial es eso. Perdón, ya estamos pasados de piña, tenemos que cerrar. Sí. Solamente déjenme concluir con esto. Por favor, si nunca ha leído a Simone de Beauvoir, si se ha preguntado de qué se trata el feminismo, si vale la pena, en qué consiste, si tiene el más mínimo interés sobre este tema, y de hecho debería decir, aunque no lo tuviera, por favor léase la introducción al Segundo Sexo. Son 10, 15 páginas, tal vez vamos a compartirla en nuestro boletín, pero realmente que es la punta del iceberg, pero sí que dice mucho y sí que vale la pena. Totalmente. María, muchas gracias por acompañarnos. Te queremos mucho. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Aquí nos seguiremos viendo más frecuentemente. Gracias por medírtele. Mi amor. Y vea, y le cumplimos a los pelagatos con la temporada. Estuvimos bien juiciosos en toda la temporada. Ay, muy juiciosos y terminamos pues casi que todos metidos en la recámara de María Cristina y David. Muy bien. Y ahora sí, denme unas vacacioncitas porque tengo mucho trabajo, entonces nos vemos en unas semanitas, volvemos para la próxima temporada. Vaya a trabajar, maestro. Adiós pues, Octavio Galvis. Feliz verano, María Cristina y don David. Un abrazo a todos. Chao. Urbi et Orbi es producido por Bielo Media, con la música original de Felipe Durán, la coordinación general de Camilo Zuluaga y la dirección creativa de María Cristina Pimiento. Agradecemos especialmente a Luchi y Titín por la voz del cabezote y nuestro logo. Nosotros somos David Zuluaga y Octavio Galvis. Feliz día, feliz tarde o feliz noche.